y que se queden y nos voten, porque si van a votar a alguien que apareció ahora porque está de moda y que lucha por la libertad ahora, pero que no luchó por la libertad y contra la corrupción en los momentos en que había que poner realmente el cuerpo, porque ahora todo el mundo habla de la corrupción. Agradezco especialmente a Javier Milei por habernos esperado. Es un programa distinto. La Marcha de las Piedras nos conmovió a todos. ¿Cómo viviste vos esto que yo decía al comienzo? ¿No? Vos ya lo venías diciendo y lo vuelvo a decir porque el público se va renovando. Les agradezco que nos estén mirando desde el comienzo. Hablaste siempre de libertad, cuando nadie hablaba de libertad en el medio del encierro. Bueno, por lo menos no estaba solo. Pero yo creo que este programa tiene un montón de elementos muy positivos, en especial el día de hoy, porque muchos de los temas que fueron pasando tienen que ver con la tragedia argentina y la tragedia de la decadencia. El primer punto, si me lo permitís, voy a levantar tu mención a la primer piedra. Vos dijiste, la primer piedra es la de la justicia. Y esto es clave y esto hay que complementarlo con lo que dijo Dragani, que es brillante siempre sus reflexiones, como todo tu panel al que tanto aprecio. A ver, el punto es el siguiente. Cuando vos tenés la democracia liberal, republicana, vos tenés tres poderes. Básicamente tenés el poder ejecutivo, que es la representación del monarca. ¿Y cuál es el riesgo con el monarca? Que se convierta en un tirano. Tenés el Congreso, que vendría, el Poder Legislativo, que vendría a ser la aristocracia, pero que puede degenerar en la oligarquía. Entonces aparece como tercer poder de la República la justicia. ¿Para qué? Para mantener en caja a los otros dos. Cuando la justicia no es independiente, se abren los riesgos de tener una democracia fallida. Y es que el Poder Ejecutivo se convierta en una tiranía y que el Congreso se convierta en una oligarquía. Y efectivamente, diste nuevamente en el clavo, la República está quebrada. Es decir, la democracia argentina está fallida. ¿Por qué? Porque al no funcionar la justicia, al no ser independiente, ¿cuál es el problema? El problema es que el presidente se convirtió en un tirano. El Congreso efectivamente es una oligarquía. Porque fíjate esto, si vos tuvieras un representante que va a pelear por tu sueldo y cada vez que va a pelear por tu sueldo viene con menos, ¿qué dirías? Ok, tu cara lo dijo todo. Mi cara lo dijo todo. Bien. Entonces, evidentemente, esos señores que mientras nos encerraran y, digamos, y no nos dejaban vivir tranquilos, y ellos se seguían subiendo las dietas, en realidad nos estaban bajando los ingresos a nosotros. Cada vez que ahí están todos de acuerdo los oligarcas de la política en subir la manito y subirse las dietas, que es siempre contra nosotros. Y que cuando hay que tocar el déficit fiscal, jamás van por el gasto de donde ellos chorean, sino van por subirnos los impuestos a nosotros, es decir, por hacernos a nosotros cada vez más pobres. Y el presidente se constituyó en un tirano. Es un tirano porque fijó las reglas, aún siendo profesor de Derecho, entendiendo lo que estaba haciendo, las violó. Pero además es un inmoral. Por eso te traje este libro, que se llama Los Fundamentos de la Moral. Tiene la dedicatoria y y te traje un señalador muy especial. Ese es el señalador. Ese papel es un... Espero que lo guardes. Ese papel que vos tenés ahí, que para mí es muy importante, aunque parezca una trivialidad. Contame, mientras lo voy leyendo. Ese es el papel que yo usé como los bullets del discurso que di en la apertura de mi campaña electoral para llegar a ser candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Usted lo merece. Muchas gracias. Porque como pongo en la dedicatoria, además, sos de las pocas personas que entendieron que el problema es moral
El problema en Argentina es moral. Hay que dar la revolución moral. Es una revolución moral. De hecho, cuando yo cierro el discurso, ¿sí?, básicamente lo que digo es, vengo a proponer una revolución moral. Despertar leones, termina diciendo. Exactamente. Y el Despertar cierre es, leones. justamente, van a decir que es difícil, van a decir que no se puede, van Gracias. a decir, no, por favor, usted lo merece. Sino que además, está claro que no es fácil. Esto no es para los políticamente correctos, esto no es para los tibios, esto no es para los cobardes. ¿Sí? Esto es para personas que las tienen bien puestas. ¿Sí? Y por eso el remate es, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Es decir, vengo a dar la pelea junto a todos los leones que se despierten para llevarnos puesto a este status quo. Como bíblico, ¿no? Es como... Bueno, es que justamente la libertad, es decir, Dios nos hizo libres. De hecho, nuestros 3 derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Este gobierno... 3 derechos que nosotros defendimos a capa y espada durante la pandemia y que éramos tildados de... Yo le dedico este programa a Tenenbaum, que cada vez que lo entrevista... Ernesto, que viste que va y que viene, que cada vez que hago una entrevista con vos, él dice que lo que hacemos acá es una locura, como si le llevamos a la gente libertad, Tenenbaum, esa que vos no tenés, esa que a veces sos kirchnerista, a veces sos albertista, que querés ser un Alberto moderado. Nosotros no. Nosotros somos libres de decir lo que se nos da la gana porque vivimos en libertad y hacemos lo que queremos sin joder al otro con libertad. Te escucho, Bueno, pero se lo quería dedicar a Tenemos, mirá, que todos los días pone un audio nuestro y sobre todo en nuestras entrevistas. Mirá qué interesante, ¿no? Porque que nosotros hablemos hoy de libertad el día que nosotros festejamos el aniversario del padre de la patria, ¿sí?, que es José de San Martín. Pero fíjate qué interesante ese 17 de agosto, porque hay otro 17 de agosto que quizás la gente no lo tenga tan presente. Contalo porque lo hablamos el fin de semana. Yo hablo mucho con Milei. Milei, lo dije el otro día, es un tipo honesto. A mí ya no me importan las formas ni los modos. Me importa el contenido. Porque hoy es un día que representa ¿qué? El 17 de agosto de 1962, un chico de 18 años, llamado Peter Fetcher... Poneme la canción, libre. Trataba de huir del muro nefasto, el muro de la vergüenza que construyeron los comunistas. Es cierto que después terminó cayendo el 9 de noviembre de 1989. Pero un año antes, porque mirá que justo un año antes, el 13 de agosto de 1961, esa noche empezaron a construirlo y cuando se levantaron las personas, al otro día empezaron a ver que no podían salir. Ese mismo día fue el día que cayó el comunismo. ¿Sabes por qué cayó el comunismo? Porque tuvieron que encerrar a la gente para someterlo a ese sistema inmundo, un sistema asesino, ¿sí? Ese sistema que fracasó en todos lados. Y que acá en Argentina hay doble moral, porque cuando básicamente tienen que cuestionar algo de los comunistas, dicen no, bueno, pero esto. El otro día, un personaje nefasto de la izquierda, frente a mi queridísima compañera de fórmula Vicky Villarruel, justificó que el surderío terrorista acá metía bombas. ¿Me comprendés? O sea, como si eso no fuera un delito de lesa humanidad. Como que no importaran las víctimas del terrorismo. Como que solamente... A ver, acá hubo una guerra y obviamente el Estado tiene que pagar, ¿sí? Y claramente, digamos, hay que ir contra el grupo, digamos, que utilizando las herramientas del Estado, apalancados en un decreto de la democracia de 1975, firmado por Italo Luder, que tiene que ver con el aniquilamiento, ¿sí? Se violaron derechos humanos, pero no solo de un lado, del otro lado, hay otros muertos, ¿sí? ¿Y qué hacía? Y lo justificaba. Justificaba a los tirabombas, a los que ponían bombas. Entonces, vamos, tienen doble moral. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, volviendo al tema de la moral. Desde mi punto de vista, el presidente muestra sistemáticamente que es un inmoral. ¿Por qué? Porque él puso un conjunto de reglas
que ni siquiera él las cumplió, se las imponía al resto y no las cumplía. Por eso no fue un error, fue un delito. Claro, bueno, por eso yo lo que creo es lo siguiente. Primero, que se le tiene que hacer juicio político. Se lo tiene que destituir porque no da la altura moral del puesto. Alguien que pone las reglas y no las cumple, no da la altura moral. Y encima lo arregló como toda la basura de la casta política que nos gobierna y que nos viene hundiendo hace 100 años. Y es esto, Viviana, él, cuando se enfrenta a la situación, hizo la que hace todo el político Argento Berreta, que es echarle la culpa a otro. Eso está mal, es una aberración, hacete cargo de tu error. Pero no solo que nos hizo cargo, sino que cuando le echó la culpa a otro, le echó la culpa a un familiar directo. O sea, es... ¿Machirulo diría Cristina? Yo no quiero entrar en esa discusión la deberían dar los pañueletes verdes, ¿me comprendés? Las chiques, los amigues que lo den. Yo no voy a dar esa discusión. Para mí lo que está mal es que vos, haciendo algo mal, eches la culpa a otro. Me parece que ese es el problema. Pero, y vos fíjate esto, es aberrante, porque fue contra un familiar. O sea, es un traidor. O sea, es de lo peor. Y además, entonces, tiene que ser juzgado, digamos, o sea, le tienen que hacer juicio político y tiene que ser llevado a la justicia. Y le tienen que hacer las causas penales pertinentes. Y lo tienen que destituir del cargo. ¿Me comprendés? ¿Por qué? Porque es un inmoral. No da la altura moral del cargo que tiene. Y... ¿sabés lo que me parece peor? Hoy sale a justificar la aberración que hizo, ¿sí? ¿Y qué hace? Ahora le echa la culpa a Macri de otra cosa. Pero digo, es una locura, o sea, no termina de darse cuenta que vive cometiendo el mismo error. Es decir, la culpa es del otro. No, la culpa no es del otro, Alberto, es tuya y te tenés que ir. Porque sos un inmoral, porque no las tenés bien puestas y le terminaste echando la culpa a tu mujer. Déjala. Cortala. Ahora sin la música, porque mucha gente me dice en las redes, yo no sabía la historia de Libre. O sea, el presidente dijo eso igual el viernes y dijo que eran miserables los que decían que él le había echado la culpa a la mujer, hoy dijo otra cosa. Y yo le decía, presidente, usted mismo se dijo miserable porque usted la mandó al frente. Ahora, la primera dama también es responsable. Obvio porque que ella también con tiene cara de responsabilidades. puchero nos contaba y nos involucraba y se arreglaba para decirnos, quédate en casa, coma menos yo Claro, y mis exactamente. amigos. O sea, ¿y cómo es en el caso de la primera dama? Porque la verdad que También, él es el digamos, presidente, pero ella... También ella está cometiendo un delito y ella tiene que pagar por ese delito. Pero vamos, que no, a ver, Alberto no sabe qué pasa adentro de sus cuatro paredes, por decirlo de alguna manera. Sería tremendo. O sea, le quiere controlar la vida a todo el mundo y no pudo tener bajo control su casa. Porque esa casa es la residencia presidencial, el presidente es él. Por lo tanto, digamos, la primera dama, digamos, me parece que creer que estaban desconectados de eso también. O sea, son mentirosos además. Pero esto es lo importante, Viviana, lo que hay que señalar. ¿Qué le pasa a la gente? Esta división entre ellos, los oligarcas, la casta, nuestros verdaderos enemigos, y nosotros, los que vivimos del fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Los que nos rompemos el lomo laburando, ¿sí? Para poder vivir sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, y que si no lo hacemos quebramos. Esta gente lo hace mal o no lo hace mal, o como fuera, no paga los costos. Se sienten impunes, se sienten tan impunes que hasta se sacan la selfie. Bueno, porque era lo que decíamos al comienzo, ¿no? Cuando yo puse la piedra por la muerte de la justicia. Exactamente. Por eso se sienten El impunes. eje central es ese. Al caerse la justicia, se te derrumbó la república y es una democracia fallida. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? No solo que la oposición empiece a pedir el juicio político, que ahora empezaron a recular en chancletas. Porque no sea cosa que estas cosas que le quieren ir contra el presidente, el inmoral que ocupa el poder ejecutivo, no sea cosa que ellos tengan unos cuantos muertos en el placar, donde algunos son candidatos, donde algunos son los que determinaron las estrategias de poner a quién en cada lugar, ¿sí?
No sea cosa que haya gente que, por ejemplo, se agarró el virus en una rosca política, o gente que, por ejemplo, mientras que nos ordenaban encerrarnos, tenía relaciones extramatrimoniales y le hacía un hijo a una persona. ¿No? Digo, no sea cosa, ¿no? Que lleguen a pasar ese tipo de cosas, imagínate. Digo, porque después, digamos, esos son además grandes gestadores de operaciones para perseguir si un candidato mide mucho y le está sacando votos en esa visión totalitaria. Porque los votos, además, hay que contarle a esta gente que los votos son de la gente. Ahora, recién pasábamos y pasó desapercibido a vos con el tape de Lilita Carrió, que hablaba de los liberales. Te hago dos preguntas, si quieren volver a ponerlo, si tenemos tiempo, lo volvemos a poner, porque se habla también de los liberales o de los libertarios con un cierto desprecio. Y lo que está, y claro que es con desprecio. A ver, ponémelo porque había tantas cosas para decir y para comentar que pasó de largo, pero Lilita Carrió anoche decía esto, creo que de Milei, por ejemplo, ponele, mirá. Era demasiado evidente. Y que se queden y nos voten, porque si van a votar a alguien que apareció ahora porque está de moda y que lucha por la libertad ahora, pero que no luchó por la libertad y contra la corrupción en los momentos en que había que poner realmente el cuerpo, porque ahora todo el mundo habla de la corrupción. Bueno, a ver, ¿qué pasó con Lilita? Que también se pelea con Manes, que del mismo equipo, digamos, ¿qué pasa? Lilita... Lilita tiene un jefe. ¿Quiénes te temen a vos? ¿Pero quiénes te temen a vos? De todos lados. Fíjate que me pega el oficialismo, me pega la pseudo-oposición. Pero perdón, Javier, al no presentarse Patricia Bullrich, hay votos que de Patricia, hay halcones que se van con vos. A ver. ¿Es una lectura posible esa? Esa es una lectura posible, pero lo primero que quiero es tener respeto por las personas. Vos sos la dueña de tu voto, claro. Viviana. Digamos, nadie es dueña de tu voto. Yo no le saco el voto a nadie. En el mejor de los casos, yo le estoy ampliando la oferta electoral para que por primera vez, después de muchos años, tengamos en la posibilidad de llevar a las urnas una opción verdaderamente liberal. Que respete nuestro principio, digamos, acorde como lo definió nuestro máximo exponente de todos los tiempos, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en respeto del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Quiero decir algo. ¿Eso les molesta? Le agradecemos al público porque somos tendencia con el hashtag Viviana con vos. Ya nos tienen muy mal acostumbrados a esas cosas. En el próximo bloque, igual nos quedan unos minutos de este, vamos adelántame qué vamos a hacer en el próximo bloque, para que la gente vea a lo que te vas a comprometer en el próximo bloque. En el próximo bloque voy a estar firmando mi compromiso con los contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear nuevos impuestos y que voy a trabajar incansablemente por bajar esos impuestos. Y que si así no lo hago, pero que me lo demanden directamente apedreándome, porque tengo las suficientes para bancarme decir esto, porque yo voy a cumplir mi palabra. Jamás voy a trabajar para los parásitos de la casta política, como por ejemplo esa señora que sale a criticar, pero por ejemplo fue la autora de la ley de 2 góndolas. O sea, una práctica bien populista, porque ¿cuántos supermercadistas hay? Muy pocos. Avanzó contra la propiedad de los dueños de los supermercados por un cálculo político, o el impresentable del Lipovetsky con la ley de alquileres, o cuando mandaron la ley de teletrabajo, o cuando subieron los impuestos con la renta financiera, o este gobierno impresentable que hizo 18 reformas fiscales para rompernos el traste con impuestos. ¡Conmigo no! Nos vamos al corte. En el próximo bloque va a firmar el compromiso. ¿Quién va a entrar enseguida? Va a entrar Jonás Torrico, de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Sí. Y yo voy a firmar mi compromiso con los contribuyentes, donde jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un impuesto y voy a trabajar incansablemente por bajarlos. Hacemos un corte, gracias por elegirnos. En el próximo bloque firma entonces este compromiso para sus votantes, Javier Milei en vivo. Para todos los argentinos. Para todos los argentinos.
Más de 2 millones. Mejor forma de ahorrar es